Ok, pues continuamos con el capítulo 6 y bueno, aquí ya a este punto hemos analizado diferentes fundamentos bíblicos acerca de lo que representa la preparación de un sermón. Ahora vamos a explorar la manera en cómo se estructura un sermón eficaz. Entonces, en este capítulo 6 nos vamos a enfocar en diferentes formas que se pueden o que pueden adoptar los sermones a la hora de su elaboración. Es importante recordar que la arquitectura de un sermón no solo se refiere a la forma externa, sino también a cómo los elementos internos se conectan entre sí para nosotros poder transmitir un mensaje poderoso y claro. Eh, Quisiera que en este momento hiciéramos un recordatorio de lo que hemos recorrido hasta este momento. Primero, lo primero, identificamos un pasaje que vamos a predicar, ¿no? Ya vimos que la identificación del pasaje no simplemente es abro la Biblia y donde caiga, bueno, pues eso mero es lo que voy a predicar, ¿no? Hay una calendarización, hay una preparación, hay una eh, planeación para que para que cumplamos el propósito justamente de atender a las necesidades de la congregación, ¿sale? Entonces, ya hicimos una planeación, ya identificamos qué es lo que vamos a predicar durante el año y bueno, comenzamos a hacer la exégesis del pasaje. Identificamos el mensaje original del autor, ¿sale? ¿De qué habla el autor? ¿Qué decía acerca de eso que él estaba hablando? ¿Y qué era lo que él esperaba que sus primeros oyentes eh, eh, iban a escuchar? ¿Sale? Una vez que identificamos el mensaje original del autor, es decir, la idea exegética, evaluamos esa idea con tres preguntas clave. ¿Qué significa el pasaje? ¿Realmente es cierto lo que dice? ¿Y qué diferencia hace en la vida de las personas? Bueno, siempre debemos, perdón, someter a prueba la idea con estas tres preguntas. Luego, a partir de eso, formulamos una idea homilética que se relaciona eh, o que conecta el concepto bíblico con la audiencia actual. Entonces, pasamos de la idea exegética a la idea homilética. La idea exegética es qué significa el pasaje, qué es lo que dijo el pasaje, qué diferencia hace, y la idea homilética es qué significa para nosotros hoy ese pasaje. Entonces, ya que nosotros identificamos la idea homilética, entonces podemos establecer cuál es el propósito que tiene el sermón. Ya podemos definir qué se puede, qué desea lograr en la vida de la iglesia. Entonces, a esta altura, ya deberíamos saber qué es lo que tenemos que predicar y por qué lo estamos predicando. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer ahora es, ¿qué se debe hacer con esta idea para llevar a cabo el propósito? ¿De qué manera va a adoptar el sermón ahora? Y entonces es cuando le empezamos a dar forma. Ahora, a manera de ejemplo, vamos a contestar estas preguntas por si queda alguna duda. Simplemente, este, quiero que esto quede muy claro hasta este momento para lo que va a seguir a continuación. Entonces, aquí yo te puse un ejemplo de un pasaje del Salmo 119, de los versículos 161 al 168. Este pasaje yo lo tengo reciente porque lo prediqué hace, no sé si hace 3 semanas o 4 semanas aproximadamente. Se comienza otra vez con la selección del pasaje, en este caso el Salmo 119, se comienza por la exégesis del pasaje e identificamos cuál es el mensaje original del autor, qué quiso decir el autor. Entonces,
prácticamente esto que vemos aquí, esta es la idea exegética. La idea exegética. ¿Cuál es la idea exegética? El salmista, o esta es mi conclusión a la hora de hacer un estudio del pasaje. El salmista, a pesar de enfrentar una persecución injustificada por parte de autoridades poderosas o príncipes, como él lo dice literalmente, decide mantener su integridad y fidelidad a Dios mediante un temor reverente a su palabra. Este compromiso interno le permite experimentar regocijo, paz y fortaleza espiritual, reconociendo que toda su vida y sus caminos están plenamente expuestos ante la presencia omnisciente de Dios. Esto es lo que yo pude concluir, que es lo que el pasaje nos quiere decir, o quiso decir, o lo que nos está transmitiendo en primera instancia. Ahora, una vez que nosotros identificamos la idea exegética, evaluamos esa idea con tres preguntas clave. ¿Qué significa ese pasaje? ¿Realmente es cierto? ¿Qué diferencia hace este pasaje en nuestra vida? Bueno, yo le hice estas tres preguntas al texto y básicamente ahí podemos ver las respuestas. La primera pregunta es, ¿cómo se transforma el miedo a los poderosos en gozo por la palabra? O sea, yo me preguntaba, bueno, o sea, es algo que con lo que tenemos que lidiar o con lo que él estaba lidiando en ese momento, pero ¿cómo eso se transformó en gozo? Bueno, pues prácticamente esta pregunta profundiza en la transformación de la vida del salmista. O sea, algo tuvo que ocurrir en su vida para que él pudiera ver las cosas de esta manera. Entonces, vemos que hay un contraste entre los príncipes que lo persiguen y como él menciona, el botín que se encuentra en la palabra de Dios. Él dice, he hallado un botín como quien encuentra un tesoro. El temor reverente a Dios desplaza al temor humano y la palabra deja de ser simplemente un deber o algo que cumplir para convertirse en su tesoro, es decir, en su gozo. Eso es prácticamente lo que pasa en la vida del salmista y entonces podemos concluir lo que significan esas palabras para él. Segundo lugar, ¿qué relación existe entre la alabanza a Dios y la estabilidad emocional? Porque recordemos que la alabanza no simplemente son emociones y llanto y ¿saben a lo que me refiero, no? A decir palabras bonitas y venir el domingo y simplemente alzar las manos. Por eso yo hacía esta pregunta, o sea, ¿qué relación tiene la alabanza a Dios? O sea, la alabanza que Él espera que nosotros hagamos y la estabilidad emocional que finalmente se espera. Bueno, esta pregunta se enfoca en la disciplina espiritual que trae como resultado estabilidad emocional y espiritual. El salmista alaba a Dios, dice la escritura, 7 veces al día y esa rutina de adoración le produce gran paz. La paz no es un sentimiento místico, sino el resultado de amar y practicar la justicia de Dios. Finalmente esa es la verdadera alabanza. La alabanza a Dios y eso justamente trae estabilidad emocional. Y entonces esta es la relación que existe. Entonces, bueno, aquí realmente es cierto el pasaje, bueno, sí, esto es verdad. Realmente hace una gran diferencia entender estas cosas espiritualmente. Tercera pregunta que le hice al texto, ¿de qué manera la transparencia ante Dios nos garantiza una obediencia genuina? Esto lo pregunto porque el salmista dice literalmente, todos mis caminos están delante de ti, es decir, tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, delante de ti yo no me puedo esconder. Entonces, esta pregunta se enfoca en cuál es la motivación del corazón y la integridad del salmista. Él dice que guarda los mandamientos de Dios porque todos sus caminos están delante de él. Entonces, a él le motiva, o como bien dice aquí el texto, nuestra conducta cambia cuando recordamos que Dios no solamente ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, la motivación con lo que hacemos. No simplemente porque, ay, Dios me está viendo
y entonces voy a fallar. No, es simplemente porque reconozco que eh, necesito obedecer a Dios y Él está ahí para ayudar, ¿no? Entonces, esta es las preguntas que nosotros le hacemos a la idea exegética para entonces poder concluir una idea homilética que básicamente conecta el concepto bíblico que ya establecimos con la audiencia actual. ¿De qué manera todo esto tiene relación con la audiencia el día de hoy? Y como vimos, esto nosotros lo debemos resumir en una frase significativa. No es necesario muchísimas palabras, simplemente es algo que nosotros podemos concluir y resumir en una frase muy significativa. ¿Cuál es la frase a la cual yo llegué a la conclusión? Nuestra estabilidad emocional no depende de que el mundo nos deje de perseguir, sino de cuánto amamos a Dios y obedecemos su palabra. ¿Sale? Entonces, ya que nosotros tenemos la idea homilética, entonces podemos establecer el propósito para el sermón, definiendo qué es lo que se desea lograr con este sermón. ¿Cuál es el propósito que yo pude definir? El propósito es fortalecer la estabilidad espiritual de la congregación al enseñarlos que la paz verdadera y la victoria sobre la oposición no provienen de un cambio en sus circunstancias, sino de un amor profundo, constante y transparente por la palabra de Dios. ¿Sale? Ese es el propósito que yo anhelaba que la iglesia pudiera comprender, pudiera guardar en su corazón. Entonces, básicamente, estas son las 4 etapas o 5 etapas, si pudiéramos decirlo, que hemos llegado hasta este momento. 6, básicamente, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que nosotros en este momento ya hayamos definido el pasaje, la idea exegética, la idea homilética y el propósito que tiene el sermón. Una vez que nosotros tenemos el propósito, entonces tenemos que preguntarnos cómo vamos a cumplir ese propósito. Y justamente esto es lo que hacemos al llegar a esta etapa. Es fundamental reflexionar sobre cómo vamos a abordar la idea homilética para que se alinee con el propósito que tiene el sermón. Primero, debemos considerar cuál es la respuesta emocional o intelectual que nosotros deseamos evocar en la audiencia. Deseamos inspirar, deseamos desafiar, deseamos consolar, deseamos enseñar. Va a depender mucho de eso. Entonces, una vez que nosotros definimos, debemos pensar en cuál es el enfoque más efectivo para nosotros poder comunicar esa idea. Y entonces debemos asegurarnos de que la forma en que nosotros tratamos la idea no solamente informe a la congregación, sino que también los motive a un cambio, que los motive a la acción. Entonces, la idea homilética debe no solamente resonar en la audiencia, sino también impulsarlos a aplicar los principios que se están impartiendo, se están enseñando a través del sermón. ¿Cuáles son algunas formas de comunicar o de transmitir el mensaje? Bueno, aquí vamos a ver algunos tipos de sermón que nosotros podemos utilizar a la hora de predicar. Esto va a depender mucho de cómo nosotros, bueno, principalmente del texto. Va a depender mucho del texto porque el texto dice mucho lo que, la manera en cómo nosotros podemos aplicar este método de estudio o este método de transmitir la idea principal o el propósito del sermón. En primer lugar, vemos el sermón explicativo. Este tipo de sermón está enfocado en poder comprender una doctrina bíblica. Una explicación clara de un aspecto o de un concepto impulsa la aplicación personal. Dice Robinson,
Si nuestro propósito requiere que expliquemos un concepto, ese es un espléndido consejo. O sea, no escatimemos a la hora de explicar algo. Esto es un sermón explicativo. Características de este sermón explicativo. Él dice, en la introducción a ese sermón, expresamos la idea de forma completa. O sea, como quien dice, arrojamos toda la carne al asador desde el principio. En el desarrollo la separamos y la analizamos y en la conclusión la volvemos a repetir. Es decir, la idea está en todo el tiempo en nuestros labios. Todo el tiempo estamos expresando la idea, desarrollando la idea, analizando la idea y luego, y por último, repitiendo nuevamente esa idea. Y aquí el autor en su libro hace una metáfora de una llanta desinflada que yendo por la carretera, pues se revienta, ¿no? Pero no sabe cómo cambiar la llanta, ¿no? Entonces pide ayuda, le habla por teléfono a alguien y entonces le comienzan a dar una explicación del paso a paso de cómo debe cambiar esa llanta. Entonces, obviamente tiene que escuchar con atención las instrucciones para poder repararla, porque ahora sí que no hay nadie ahí más que le pueda asistir en el camino. Entonces, una vez que escucha la explicación, ¿qué es lo que él hace? Bueno, pues obviamente tiene que sacar las herramientas, tiene que levantar el automóvil, tiene que cambiar el neumático desinflado por el repuesto, la llanta de refacción, y todo esto simplemente es una ilustración para que nosotros nos demos a la idea de lo importante que es explicar a la audiencia de manera clara un pasaje bíblico. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es justamente ser pacientes a la hora de explicar un concepto. Obviamente debemos ser claros y espléndidos a la hora de transmitir una idea. ¿Sale? Este básicamente es ese estilo de sermón. Sermón probativo. Es decir, la idea principal se presenta como una proposición a defender. El desarrollo se centra en verificar su veracidad con puntos que actúan como razones o pruebas. Busca convencer a la audiencia de la validez de una verdad bíblica. Un ejemplo de un sermón en el que una proposición se prueba puede ser 1 Corintios 15, donde Pablo habla acerca de la resurrección. En el contexto, Pablo sostiene que los corintios no creen que Jesús se levantó de entre los muertos. Y entonces eso es algo grave. Por eso es que Pablo defiende su posición y básicamente ahí es donde dice que la fe cristiana carece de valor a menos que los cristianos resuciten. Entonces, de la misma manera, este estilo de sermón, a la hora de ser probativo, es una defensa de una verdad bíblica. Y como predicadores tenemos que convencer a nuestros oyentes, en este caso, que la doctrina de la resurrección es central en la vida del cristianismo. En este caso, la idea se debe expresar en la introducción, en cada punto principal para defender la idea con una serie de argumentos, como dice el autor. Algunas veces una idea no requiere explicación, sino prueba. Y esta es la diferencia entre un sermón explicativo y un sermón probativo. Dice, cuando este es el caso, la idea aparece en la introducción, pero como una proposición que el predicador va a defender. El desarrollo de este sermón demanda verificación. Es decir, ¿cierto? ¿Por qué debiera creerlo? Dado que la postura del predicador se asemeja a la de uno que debate, los puntos se transforman en razones o pruebas a favor de su idea. ¿Vale? En tercer lugar, tenemos el sermón aplicativo.
Obviamente, estas son implicaciones prácticas. Este tipo de sermón establece un principio bíblico en la introducción o en el primer punto para luego explorar sus implicaciones prácticas en la vida diaria de la audiencia. Responde a la pregunta, ¿qué diferencia hace? Y busca fomentar un cambio de actitud. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, hay pasajes, específicamente hay uno que aquí el autor utiliza en su libro, que es Primera de Pedro, capítulo 2 en adelante, en donde si nosotros leemos en plenitud todo el capítulo 2, todo el capítulo eh, 3, básicamente Pedro inicia hablando a la iglesia de cómo los hombres y mujeres cristianos deben tener una actitud en un mundo en donde no se respeta a Dios, en donde la gracia de Dios queda desapercibida. Y entonces, un sermón aplicativo comienza justamente a señalar de qué manera los cristianos deben comportarse. O sea, es decir, la idea está en una aplicación, en el comportamiento. Y entonces el sermón, todo está basado en esa aplicación práctica y de qué manera se debe de llevar a cabo. Simplemente lo voy a compartir así rápidamente, pero ustedes lo pueden ver en su libro de una manera más sencilla para que puedan darse cuenta de las características que tiene este sermón. Al principio, ah, parece aplicar el primer punto. Noten cómo dice, por amor a Dios debemos estar sujetos a todas las instituciones humanas. Prácticamente es lo que está diciendo Pedro en su segundo capítulo, versículo 11. Por amor a Dios debemos estar sujetos a las instituciones humanas. De ahí se deduce que la sujeción a Dios trae gloria a Dios, que Cristo mismo ilustra esa sujeción aún a las instituciones que le hicieron daño. Y de ahí se deduce que Cristo era completamente inocente, que permaneció en silencio, que se encomendó a Dios y que finalmente su sufrimiento fue redentor. ¿Qué diferencia debe hacer este principio en la vida cotidiana? Y entonces Pedro continúa el desenlace de su carta. Y entonces se deduce que este principio de estar sujetos a las instituciones humanas debe asumir un espíritu de sumisión por amor a Dios y nos debe de gobernar en nuestras relaciones sociales. Todo eso continúa diciendo Pedro. Y entonces, por ese amor que tenemos a Dios, debemos someternos a los líderes, dice, debemos someternos a nuestros empleadores, debemos someternos a nuestros cónyuges y de ahí se deduce lo siguiente, las esposas deben someterse a sus maridos y los maridos deben someterse a sus esposas. ¿Qué se concluye? Que todos sean de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar la bendición. ¿Notan? Todo el sermón se deduce de una exhortación práctica. Entonces, esa es la manera correcta de a la hora de llevar a cabo eh, o vaya, a la hora de transmitir la idea homilética a través de un sermón. Ahora, el cuarto sermón o el cuarto tipo de sermón es el sermón temático que hace un momento platicábamos. Un sermón temático introduce el tema central en la introducción y cada punto principal
contribuye a su desarrollo y completitud. Es decir, este estilo de sermón no plantea ninguna conclusión formal, al contrario, su punto final sirve para terminar el sermón de una manera eficaz. Es decir, cada punto que se toca en el sermón es independiente y no se relaciona con el anterior, sino con el tema que viene a completar. Espero que esto se explique. En un sermón temático, cada punto es independiente y no se relaciona con el punto anterior, sino con el tema que viene a completar. Como dice aquí el autor, el sermón diseñado de esta manera en manos de un predicador hábil puede tener un matiz tenso y un fuerte clímax. Es decir, se está hablando de un tema en general, se desarrolla poco a poco sin que sus puntos se relacionen entre sí, simplemente para fortalecer el tema y finalmente concluye con un clímax. Básicamente esas son las características del sermón temático. Bien, el sermón narrativo. Comunica ideas a través del relato creativo e imaginativo de historias bíblicas. Permite que la audiencia descubra la idea por sí misma, generando identificación con personajes y situaciones para una aplicación profunda. A mí en lo personal me gusta mucho el sermón narrativo, tengo que confesarlo. Es uno de los estilos de sermón que ayuda justamente a que la audiencia pueda conectarse con las partes y entonces en sí mismos puedan identificar la idea principal, la idea exegética, la idea homilética. Y entonces cuando nosotros analizamos la narrativa, nosotros podemos ir paso a paso descubriendo a través de la historia cómo la escritura va cobrando relevancia en nuestra vida. Espero que esto tenga sentido. Dice el autor, a través del relato, el predicador comunica ideas. No es como que al principio suelta la idea, luego va desarrollando la idea y al final vuelve a repetir la idea. Hay una gran diferencia. Más bien, a lo largo del sermón, en el texto narrativo, como en cualquier otro, la idea principal continúa siendo sostenida por otras ideas, pero el contenido que sostiene a esos puntos se extrae directamente de los incidentes de la historia. Y a mí me encanta porque podemos descubrir verbos, acciones, palabras, y realmente tienen mucho significado. En otras palabras, continúa el autor, los detalles de la historia se entretejen para construir un punto, y todos los puntos desarrollan la idea central del sermón. Por eso estas características que tiene este estilo de sermón a mí en lo personal me encantan. Se podría decir que estoy muy casado con este estilo y bueno, a lo mejor ustedes lo han podido notar, pero no quiere decir con esto que toda la Biblia se debe desarrollar de la misma manera, no. Por eso existen estos otros recursos que nos van a ayudar siempre y cuando nosotros identifiquemos en qué escritura lo podemos utilizar y de qué manera. Espero explicarme con eso. Enfoques adicionales en la predicación. Bien, hay sermones inductivos, es decir, generan un sentido de descubrimiento en los oyentes, efectivos con audiencias indiferentes o hostiles. Es decir, en una predicación inductiva, la introducción presenta solamente el primer punto del sermón, luego cada punto se une con el anterior hasta que la idea surge en la conclusión. Es decir, se va cocinando poco a poco. Vamos induciendo
al oyente. Por eso es que las audiencias indiferentes u hostiles para este tipo de sermón es muy bueno, porque poco a poco vas construyendo una idea y al final la idea se construye y finalmente puedes ayudar a esta clase de oyentes. Los sermones inductivos deductivos combinan la exploración inicial con el desarrollo lógico y la aplicación de la idea. Es decir, el expositor desarrolla su introducción, el primer punto de manera inductiva, llega a la expresión de su idea, pero y luego el resto del sermón continúa de manera deductiva para poder explicar, para poder probar, para poder aplicar la idea. Entonces, no simplemente quiere demostrar algo, sino que lleva a la aplicación, es necesaria la explicación para entonces concluir con la aplicación. Pero esto se explica. Sermones de exploración de problemas, es decir, se identifica un problema ético o personal y entonces se ofrece una solución bíblica. Problemas de qué pudiéramos decir. Bueno, pues no lo sé, un problema ético, un problema personal, un problema, no sé, alguna necesidad de pecado, inmoralidad, la mentira, cualquier pecado pudiera entrar aquí. Entonces, este tipo de sermones, dentro de la introducción, dentro del primer punto, se identifica el problema, se exploran las raíces de ese problema, tal vez se discuten algunas soluciones que generalmente el mundo le da a esos problemas para finalmente dar una solución bíblica y espiritual. ¿Sale? Este también es un enfoque adicional en la predicación. Y buenos sermones de situaciones cotidianas. Conectan experiencias personales con verdades teológicas profundas. Este tipo de sermón en la introducción se discuten en términos personales una cuestión, algún problema, alguna experiencia como, no sé, la depresión, la aflicción, la persecución, etcétera. Luego se puede demostrar que en ese caso específico en realidad es un problema teológico. Es algo muchísimo más amplio, no es como que la persona se encuentre dentro de una burbuja. Y entonces este tipo de sermón ayuda a revelar que ese problema no es algo personal, sino que es algo que a lo largo de las generaciones ha existido. Y finalmente, se ofrece una solución bíblica de una manera práctica, de una manera factible, y el sermón, por lo tanto, llega a ser una herramienta que construye un puente que une esa brecha entre las necesidades personales, por un lado, y la verdad de las escrituras, por el otro. ¿Sale? Ok. Llegamos entonces a la etapa 8. Después de decidir cómo vamos a desarrollar la idea para cumplir con el propósito, llegamos al bosquejo del sermón. Dice Robinson, el predicador, una vez que deriva un concepto de la información bíblica y la necesidad de la audiencia, debe trazar un plano, el bosquejo de su sermón. En esta etapa, hermanos, vamos a hablar de la importancia que tiene bosquejar un sermón después de que ya desarrollamos la idea para cumplir con el propósito del mensaje. Y este paso es crucial en el proceso de la creación de un sermón. Al bosquejar, realmente estamos haciendo una guía que nos va a ayudar a mantenernos enfocados durante el sermón, para tener una organización, y eso es bien importante. Creo que necesitamos ser ordenados, porque Dios es ordenado. Y justamente si pudiéramos definir
el bosquejo es justamente eso, organización, es como un mapa que nos va conduciendo de una manera coherente desde la introducción hasta la conclusión. Un buen bosquejo no solamente nos ayuda a nosotros como predicadores, sino que también facilita a quienes están escuchando el sermón a seguir la lógica que tiene el mensaje. Y entonces puede captar mejor las ideas centrales que tenemos que transmitir a través del sermón. Bien, ¿cuáles son los propósitos del bosquejo? Primero, el bosquejo clarifica, trae a la vista y a la mente del exégeta las relaciones entre las partes del sermón. O sea, nos da mucha claridad, nos da mucha visión, nos ayuda a poder visualizar, a poder entender la interconexión que tienen las diferentes partes del sermón. En segundo lugar, unifica, es decir, no solamente nos ofrece una visión global del pasaje, sino que realza la coherencia que hay entre cada una de las partes. En tercer lugar, ordena, ya lo dije, nos ayuda a poder eh, darle una secuencia a las ideas para que el receptor para que sea lógico para el receptor, para permitir una comprensión más clara del mensaje. Y por último, un bosquejo profundiza, es decir, revela qué partes del bosquejo requieren material adicional para poder desarrollarlo. Este propósito que tiene este último, en lo particular, me ha ayudado muchísimo. O sea, un bosquejo te ayuda a poder identificar o profundizar muchísimo más en algunos aspectos que ayudan a fortalecer la idea principal. Ese es el propósito a final de cuentas. No es como que divagar en ciertos aspectos, no. Es justamente para el profundizar, tiene el propósito de poder fortalecer la idea principal. Y este punto ayuda muchísimo. Entonces, prácticamente estos son los cuatro propósitos para elaborar un sermón efectivo. No solamente se trata de organizar el mensaje, sino de potenciar la claridad y el impacto de la idea principal y el propósito. ¿Vale? ¿Cuáles son los componentes esenciales del bosquejo? En primer lugar, pues la introducción. Ahí se presenta el tema, la idea, incluso el primer punto del sermón. El cuerpo, pues desarrolla la idea principal, la idea exegética, la idea homilética, con puntos principales. Por ejemplo, los puntos, ahorita les voy a compartir un ejemplo de lo que es un bosquejo reciente. Y bueno, ahí vamos a poder ver cómo a través de números romanos, cómo a través de mayúsculas, de números, de minúsculas, nosotros podemos ir elaborando el cuerpo de un bosquejo. En la conclusión, se recapitula la idea principal y se finaliza con un mensaje o una aplicación. Formato, los puntos deben ser oraciones gramaticales completas, no frases o preguntas vagas. Y obviamente debe haber flexibilidad, adaptar la estructura del bosquejo a la audiencia y al pasaje sin alterar el mensaje original. Bueno, aquí a continuación les presento un bosquejo justamente del Salmo 119, versículos 161 al 168. Noten, con números romanos y tenemos la introducción. Bueno, ¿qué voy a hacer yo en mi introducción? Bueno, generalmente yo comparto el problema universal, se identifica cuál es el problema, el contexto del salmista, que en este caso nos lo da el versículo 161, la promesa de Dios, que en este caso la gran paz, y la aplicación. O sea, ¿qué vamos a aprender? ¿Sale? ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder descubrir de este pasaje? Prácticamente esta es una introducción, que es como el primer punto. En segundo lugar,
está el desarrollo. Y en el desarrollo, bueno, ahí yo puedo ya sacar mi primer punto. Punto número 1, el cambio de perspectiva. Bueno, el salmista pasó del temor al gozo. Y aquí siempre es importante identificar cuáles son los versículos que vamos a tratar en estos aspectos. A mí me gusta irme siempre versículo a versículo. Aquí están los 3 versículos. Pero siempre hay una pregunta clave para que nosotros podamos desarrollar los puntos. ¿Cómo transformamos el miedo a los problemas en gozo espiritual? Bueno, entonces en el primer versículo yo veo que hay una lucha entre el temor a Dios y el temor a los humanos. El salmista no teme a los príncipes, sino a la palabra de Dios. El respeto a Dios vacía el miedo a los hombres. ¿Se fijan cómo a través de una frase tan simple ya nosotros podemos deducir muchísimas cosas? Por eso ayuda muchísimo el bosquejo, porque nos va dando claridad. En segundo lugar, bueno, pues en el versículo 162 dice que él haya al escuchar su palabra es como si hallara un botín. La palabra de Dios es un tesoro para él. Bueno, y luego vemos la postura ética. El amor por la verdad nos hace aborrecer la mentira. La paz comienza con la integridad. Bueno, el mundo quiere tener paz hoy en día, pero bueno, no se esfuerza por tener integridad en su corazón. Pues por lo tanto no descansa, no descansa en su corazón. Siempre vive en angustia. La aplicación práctica, bueno, pues ahí vemos la aplicación. Simplemente esto lo voy a compartir a grandes rasgos para que ustedes vean más o menos cómo es la idea de un bosquejo. Segundo punto, bueno, igualmente la pregunta clave que nos abre el panorama para poder escudriñar los siguientes versículos, en este caso 164 y 165, y finalizamos con una aplicación. Esto es algo muy personal. Esto yo lo he desarrollado con el paso del tiempo. Obviamente esto implica investigación, implica lectura. Esto ya lo sabemos, ya somos conscientes de eso, pero este paso, hermanos, es sumamente importante, otra vez, porque le da coherencia, le da unidad a los puntos, eh, nos permite mantenernos enfocados en la idea principal. Por eso siempre hago como una pregunta clave que conecta con los siguientes 3 puntos, que finalmente se desarrollan los siguientes 3 versículos y finalmente terminamos con una aplicación. Se fijan, cada punto tiene una breve, bueno, no introducción, sino un llamado a la reflexión. Luego, de qué manera la escritura nos muestra esa verdad y ahora cómo nosotros lo podemos llevar a la práctica. Y finalmente, como tercera, eh, como tercera parte del sermón, es la conclusión y la aplicación práctica de manera general. Entonces, aquí prácticamente es como un resumen de la idea principal. Aquí viene importante la conexión que tiene con Cristo, porque siempre Cristo debe estar en el centro de nuestra predicación. Y finalmente, el llamado a la acción, la aplicación práctica. Si se fijan, con 3 aplicaciones de los 3 puntos principales, de manera generalizada, y aquí cerramos nuestro sermón. Este es un ejemplo básico. Bosquejo lo tengo muy reciente. Como les comentaba, hace menos de un mes tuve la oportunidad de poder predicar esta porción del Salmo 119, que la verdad me ayudó muchísimo. Y bueno, ya para terminar, qué importantes son las transiciones. Es decir, entre la introducción y el primer punto, entre el primero y el segundo punto, entre el segundo y el tercer punto, y entre el tercer punto
y la conclusión. Son cruciales, como dice aquí, para conectar lógicamente las partes del sermón. Son cruciales. Ayudan al oyente a seguir el flujo del pensamiento. Repasando lo dicho, no sé si ha notado que de repente, antes de pasar al segundo punto, digo, bueno, ya vimos este primer punto que nos habla de este aspecto. Ahora noten cómo dice, ahora vamos a ver el segundo aspecto de esto que dijo Jesús, por ejemplo. Entonces, se repasa lo dicho, se introduce lo nuevo y se relaciona con la idea principal. Y eso mejora la coherencia y el impacto que tiene. Entre cada punto se hace un recordatorio de lo que ya se vio. Y ojo, porque aquí es importante eh, anotarlo. De verdad, yo lo anoto todo, porque me ha pasado que quiero recordar justamente, quiero hacer una transición para poder nuevamente conectar la idea principal con la audiencia y de pronto se me olvidó que decía el punto uno, literalmente. Entonces lo vuelvo a anotar para que no se me olvide y que finalmente pueda lograr el objetivo, ¿no? Bueno, como dice el autor y con eso termino. Las transiciones expresan o implican la conexión lógica o psicológica entre la introducción y el cuerpo, los puntos dentro del cuerpo y la conclusión. Ellas responden a la pregunta, ¿por qué estos puntos van en este orden? ¿Sale? Pues básicamente es lo que nos enseñan el capítulo 5 y el capítulo 6. Espero que sea de mucha ayuda y de mucha bendición para ustedes. Que Dios sea la gloria. Muchas gracias.